pues a ver, nos enseña que no es dar lo que sobra, sino lo que tenemos para poder ser mejores cada día. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿quiere decir algo? Bueno, bien. Entonces, si no hay más, si no hay más, entonces continuamos. Bien. En el día de hoy, en el día de hoy vamos a hablar de el enfoque metodológico. ¿De qué vamos a hablar? Gina. A ver, Gina. Gina, Del enfoque metodológico, profe. ¿y qué podría ser el enfoque metodológico? A ver, ¿a qué le llamamos el enfoque metodológico? A ver, o los enfoques. Sería el enfoque de un metodológico. ¿A qué le llamamos? ¿A qué le llamamos enfoque metodológico? ¿Qué es estar enfocado? A ver, a ver. Profe, como tener un objetivo. Uno, tener un objetivo, pero ¿qué hay que hacer con ese objetivo? Estructurar la forma de llegar a él. Bueno, muy bien, estructurar la forma de llegar a él. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser el enfoque metodológico? A ver, Profe, como las habilidades que uno debe tener sobre un tema y lo que se aplica. bien. ¿Qué más? El método de hacer las cosas, digamos, enfocado siempre eh, como en un fin o algo así. Bien. El paso a paso que llevamos para hacer algo. Bueno, muy bien. Ok. ¿Cierto? Un paso a paso. Bueno, muy bien. Esos conceptos que hemos estado dando en el día de hoy son necesarios, ¿verdad? Son necesarios que los tengamos en cuenta, que los tengamos en cuenta para hacer algo. En esta asignatura hay que pensar de dos formas. Pensar como pensamos cotidianamente, ¿verdad? De un lado, y del otro lado, pensar, ¿verdad? De un lado, pensar como pensamos cotidianamente, y del otro lado, pensar como científicos, como investigadores, ¿cierto? Pensar como científicos y pensar como investigadores. Bien, entonces, en la vida común, cualquier persona, las personas que viven en el campo, las personas que viven en la ciudad, los que trabajan en una planta, los que trabajan haciendo, los que funden materiales, el que hace un cuchillo, el que arregla un reloj, el que trabaja en una empresa, el gerente de una empresa, en fin, la secretaria, la asistente, el psicólogo, etcétera. Todo el mundo, todos los seres humanos, el estudiante, el profesor, el arquitecto, el albañil, el maestro de obra, el ingeniero, etcétera. Todos en la vida tenemos y debemos tener enfoques, ¿verdad? Más sin embargo, en el desarrollo de esta asignatura, bien llamada investigación formativa, eso significa que a través de esta asignatura se busca desarrollar
en el estudiante del programa de contaduría pública se busca desarrollar ¿qué cosa? Competencias en el estudiante que les ayuden a que a saber, a conocer para aplicar, saber, conocer para aplicar en la vida profesional, ¿qué cosa? Los elementos que proporciona la búsqueda sistemática de información. En ese orden de ideas, ¿verdad? En ese orden de ideas, podemos decir que enfocarse, estar enfocado, significa saber hacia dónde vas, saber qué quiero, saber qué necesito, qué recursos necesito, qué debería hacer, cómo lo debería hacer, por qué hacerlo, para qué hacerlo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuánto me cuesta hacerlo? ¿Dónde lo haré? Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, ¿verdad? Es necesario, es necesario que nosotros estemos enfocados, ¿verdad? Estemos enfocados. Eso, lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Quiere decir, hablar, es un concepto de enfoque eh, humanamente hablando, ¿sí? ¿Qué lo va a hacer cualquier persona? En ese orden de ideas, les voy a colocar un video sobre, les voy a colocar un videito en relación a lo que significa estar enfocado, ¿sí? Estar, a ver, ¿están viendo ahí? Sí. Profe, se ve, pero no se escucha. Bien. Vamos a ver. Es bueno levantarse con estos ticsitos. Profe, no se escucha nada. Profe, no se está escuchando. El audio suyo lo tiene apagado. ¿No se escucha? No, señor. No, profe, o si quieres nos envías el link y lo vemos a nosotros aparte. Bueno, listo. Yo les coloco el link, ¿sí? Y a la vez lo voy colocando para que lo miremos en la misma, ¿qué? La misma Al, a- dirección. al tiempo, sí, señorita, así es. Entonces, lo voy a mostrar. Ahí está el link para que lo miren todos, ¿verdad? Y yo de igual forma lo voy mirando, ¿vale? Sí. Sí, profe. Ustedes lo miran y yo también.
Excelente video. El pantalón beige. Con el azul. Bien. A ver, quiero escuchar, a ver, quiero escuchar a ver cómo les pareció el video. ¿Cómo les pareció el video? A ver, cuéntenme. Interesante, profe. Interesante, ¿qué significa interesante? A ver, díganme ustedes. Interesante porque el enfoque es cuando, digamos, me voy a proponer algo, ¿sí? O sea, tengo un objetivo específico y claro, ¿sí? De lo que, o sea, hacia dónde voy a ir, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Digamos, tener un tiempo específico para poderlo realizar. También Muy debemos bien, pensar como si lo voy a hacer sola o lo voy a hacer con otra persona, ¿sí? El enfoque, como el objetivo, lo que quiero hacer. bien, entonces fíjense una cosa. También hablaba en el video de que el trabajo profundo, ¿sí? Hablaba como de dos cosas, trabajo profundo y el trabajo artificial, ¿sí? De que el trabajo profundo es como la concentración, como el objetivo, lo que yo quiero hacer sin distracción alguna, ¿sí? Para poder lograr el objetivo y así mejorar la calidad de vida. Y Bueno, en muy cambio, bien. el trabajo artificial, digamos que hay varios elementos que nos puede como distraernos de lo que nosotros queremos hacer, como alejarnos del objetivo de lo que vamos a hacer. Ok, muy bien. Gracias, Merly. ¿Alguien más quiere dar su opinión con respecto al video? Adelante, Alba. Profe, mire que ese video está muy interesante y es verdad. Uno está haciendo cosas en el día a día y uno no se da de cuenta, pero sí tiene muchos factores de distracción. O sea, Siempre, si uno Tony. analiza con ese video, uno no se da de cuenta,
Y sí, siempre uno tiene factores de distracción, no solo en el trabajo, sino en todo momento. Y a veces es difícil uno saber diferenciar eso y no dejarse llevar, no caer en esa desviación, por decirlo así, de la atención, sino mantener el enfoque y la concentración. Y me parece interesante el ejercicio que decían ahí, que dejar por 30 días la conectividad a internet y a redes sociales, a ver qué pasa, a ver qué evolución siente o qué cambio se siente uno personalmente. Bien. ¿Alguien más quiere opinar, dar su opinión, la percepción que tuvo del video, la enseñanza que le dejó? A ver. A ver, quién más me da regala su opinión? Tengo 25 estudiantes en sala, 24. Y he tenido dos opiniones. A ver, ¿quién más me habla, me dice, me da su opinión, me regala su opinión del video? ¿Qué enseñanza le dejó? ¿Qué aspecto le llamó más la atención? A ver, Erika Pardo. A ver, Erika tiene celular y tiene computador. A ver, Sí, hola. Erika. Sí, No, Erika. profe, exactamente lo que dijeron mis compañeras. Obviamente, uno a veces se distrae con las redes sociales, de pronto se desenfoca en su objetivo, pero es bueno de pronto la planeación, llevar las cosas, pues obviamente no superficialmente, sino pues con un trabajo profundo. Y manejar pues obviamente el tiempo y organizarse de una manera correcta. A ver, ¿qué aspecto positivo aplicas tú del video o un aspecto que haya coincidido con la aplicación de lo que está diciendo el video en tu vida? De pronto lo que decía de las redes sociales. El dejarlas un tiempo sería bueno porque una vez se enfoca mucho de pronto en eso y hay cosas que puede uno ocupar mejor. Pero amor. Bien, ok, muy bien. Gracias, Erika. Perfecto. A ver, John Jairo, ¿qué dice John Jairo? A ver, muéstrame, dime, John Jairo. Aló, John Jairo. John Jairo Ramírez González. Profe, pues que es un enfoque en el cual debemos realizar y concentrarnos de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar ¿Cuál el es día a el día. enfoque? ¿Cuál es el enfoque? A ver, Pues espérate un momentito. Dime qué aporta para ti, cuál es el aporte más significativo que te ha dejado el video. en el video hablaba unas estrategias donde mencionaba que día a día realizábamos distintas concentraciones, en donde nos recomendaba que lo mejor era concentrarnos y realizar un trabajo en una sola tarea para que tuviéramos una mejor enfoque durante la actividad que íbamos a realizar. Bien, ok. Entonces, fíjense una cosita. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es estar enfocado? ¿A qué le llamamos estar enfocado? ¿Qué significa estar enfocado? A ver, Saber dónde uno va, dónde uno va. Tener el objetivo e ir bajo ese objetivo. Tener como la determinación y la claridad de lo que queremos lograr y saber que hay que dejar cositas a un lado para poder llegar a ese objetivo sin distraernos. bien, Profe, en el video se hablaba una parte de abrir las puertas al aburrimiento. Ese pedazo como que ya no lo entendí. bien. El aburrimiento, en ese sentido, te respondo, el aburrimiento es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento, algo que tú sientes interiormente de acuerdo a la circunstancia y la perspectiva que tú tienes de lo que está pasando a tu alrededor.
Eso le pasa mucho, voy a poner un ejemplo, le pasa mucho a los jóvenes de hoy en día. Como los jóvenes, por ejemplo, hay jóvenes que tienen mucha energía y no están haciendo lo que ellos consideran para consumir esa energía. Entonces ellos se aburren porque no están desarrollando, no están consumiendo la energía que debieran en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Estar aburrido es sentir que nada me llena en ese momento. Entonces, el aburrimiento le llega a cualquier persona en cualquier actividad que hace. Más sin embargo, él dice que el aburrimiento hay que saberlo sobrellevar, ¿ya? Saberlo sobrellevar. La diferencia entre la persona que no sabe sobrellevar y el que sabe sobrellevar el aburrimiento es abismal, es grande. ¿Por qué? Porque el que sabe sobrellevar el aburrimiento le da un tratamiento y el que no sabe, simplemente ¿qué hace? Simplemente ¿qué hace? Se Pero introduce eso en es la... lo que decía el video, ¿no? Sí, Aceptar, digamos, tiempo ocio como lo que usted menciona, las redes sociales, o sea, sí, como sí, distracción, ¿no? sí. Lo que pasa es que nos pasamos distraídos, nos pasamos la vida distraída, el momento distraído y el tiempo que pierdes distraído no lo recuperas jamás. Entonces, no somos efectivos en los trabajos ni las tareas que hacemos porque nuestra mente está en una parte, ¿verdad? Nuestra mente está en otra parte y parte de nuestra mente está en otra parte y parte está en lo que estamos haciendo. Entonces es necesario alejarse de todo ese tipo de cosas. Bien, en ese orden de ideas, estar enfocado significa eh, eh, tener un objeto claro, ¿verdad? Tener un objeto claro. De igual forma, en investigación, estamos hablando en términos humanos circunstanciales. Ahora, un enfoque metodológico. El enfoque metodológico en investigación formativa nos habla y nos dice de que eh, en lo relacionado con este término, y es difícil escoger un enfoque metodológico como el ideal y el mejor camino, ¿sí? El mejor camino para realizar una investigación en la disciplina de las ciencias sociales. Entonces, en este caso, no es fácil, ojo, lo que voy a decir, no es fácil estar enfocado en una investigación de las ciencias sociales y específicamente en el área de la contaduría. Y la pregunta es, ¿por qué no es fácil hacer o tener estar enfocado metodológicamente en la rama de la contaduría? ¿Quién me puede dar una opinión, algo que le parezca con respecto a lo que estoy diciendo? A ver, el enfoque metodológico en la rama de la contaduría. ¿Por qué no es fácil? A ver. ¿Por qué no es fácil? Porque las ramas de la ciencia social, en este caso de la contaduría, tiene varios caminos, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes varios caminos, en este caso la contaduría tiene varios énfasis: contabilidad ambiental, costos, presupuestos, finanzas, administración, contabilidad forense, todas esas ramas. Tú tienes que tener, si tú quieres enfocarte, tienes que decidir por qué camino vas a caminar. Entonces, en este orden de ideas, como investigadores, es necesario que nos enfoquemos, ¿verdad? Que utilicemos un método, una técnica, desarrollemos una técnica para enfocarnos en una rama del conocimiento relacionado con la contaduría pública. Entonces, es necesario que el enfoque más completo sea mixto e integrado. Ojo, un contador debe pensar en un enfoque metodológico mixto y qué, mixto y qué, e integrado. ¿Qué significa eso? La contabilidad, la contaduría
tiene procesos contables, procesos tributarios, procesos financieros, procesos administrativos, etc. Yo tengo que enfocarme como contador, tengo que enfocarme cuál es el camino que voy a elegir. Bueno, por ejemplo, elegí contabilidad forense. Entonces yo debo enfocarme por ese camino. Y cuando esté encaminado en la contabilidad forense, por decir algo, debe ser integral. ¿Qué significa la integralidad? Que yo debo tener en cuenta los diferentes elementos, ¿verdad? Los diferentes elementos que la contabilidad forense lleva, todos los procesos. Recuerden que la contabilidad forense lo que busca es buscar resarcir una información que ha sido perdida a través del tiempo y de la historia. Entonces yo voy a recopilar cierta información para generar un sistema de información contable con base a la información histórica o la información que he recopilado en el proceso. Pero no debo olvidarme de la finanza, de lo ambiental, de lo social, de lo político, de lo económico y todo aquello que involucra la contaduría. En ese orden de ideas, es necesario considerar el uso de las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo así? Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces, un investigador contable, un investigador de las ciencias contables o un contador investigador debe estar enfocado en qué técnicas son cuantitativas y qué técnicas son cualitativas. O si la investigación que voy a proponer o el proyecto que yo voy a proponer y voy a desarrollar una investigación va a ser cuantitativo o cualitativo. Hablo de la una y de la otra. La investigación cuantitativa, por su parte, si yo como contador voy a hacer una investigación con enfoque cuantitativo, entonces quiere decir que yo voy a resaltar en mi investigación cantidades, cifras, datos matemáticos. El objetivo de la investigación es enfocado en la muestra o la puesta en marcha de un proyecto basado en lo cuantitativo, en los datos estadísticos, datos matemáticos, cifras, cantidades relacionadas en números. Eso es un enfoque cuantitativo. Y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Es el camino que yo conduzco, pero debo utilizar técnicas para demostrar, buscar, proponer un enfoque que resalte las cualidades, los atributos y las características del objeto de investigación. Entonces aquí vemos dos enfoques, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. El contador debe estar enfocado en cuál de los dos caminos debe elegir él y mostrar la información de acuerdo al enfoque establecido. Preguntas, dudas e inquietudes con respecto a lo que acabo de plantear. A ver, con respecto a los enfoques, ¿alguien quiere decir algo? Bien, entonces, hablando de enfoque a través de la investigación, la metodología de la investigación denomina al método o a la metodología, la puesta en marcha del método científico, como un conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la relación de un estudio. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que debemos ser metódicos. Debemos ser metódicos. ¿Verdad? Por ejemplo, en el área contable, ¿verdad? Por ejemplo, en el área contable, recuerden que un contador puede desarrollar sus actividades profesionales
en diferentes áreas. Ya el área de la contabilidad, el área de la auditoría, de la finanza, de los tributos, por lo menos, los más conocidos, 4. Procesos contables, ¿verdad? Sistemas de información contable, auditoría, ¿verdad? Auditoría, control interno, revisoría, tributaria y finanza. Bueno, 5. Bien. Digamos que yo soy un contador, yo he sido contratado en una empresa, en el área del control interno. Yo soy auditor, soy el auditor de la empresa y tengo ese es mi área de trabajo. Yo debo estar enfocado en eso. Yo debo estar enfocado. Bien. Entonces, la auditoría es un proceso sistemático, ¿verdad? La auditoría es auditar, es un proceso sistemático, claro, preciso y conciso, que consiste en la búsqueda de información para determinar las inconformidades y establecer mecanismos de control, Bien. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo aplicar una metodología, observar, analizar e interpretar la información. Debo aplicar el método científico. Primero, debo observar, analizar, interpretar. A ver, ¿quién me recuerda lo que hablamos la clase pasada con relación a los elementos del método científico? A ver, cuando decíamos de analizar, lanzar juicio, una hipótesis, una ley, una teoría. ¿Sí? Entonces, el método científico se aplica en la auditoría. Entonces yo debo estar enfocado en cuál es el propósito, objetivo o la meta que yo, como profesional de la auditoría, en el desarrollo de las actividades de la auditoría en un área determinada, voy a plantear o voy a estar caminando. Entonces debo aplicar ¿qué cosa? Debo aplicar ¿qué cosa? Debo aplicar una metodología. Y las metodologías podrían ser o son un conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática para levantar una información determinada. En ese orden de ideas, es necesario que yo tenga claro el enfoque metodológico a aplicar o a tener, perdón, ya sea un enfoque metodológico de tipo cuantitativo o cualitativo. Si estoy en el área de la auditoría, entonces yo debo mirar, enfocarme en lo cuantitativo o lo cualitativo desde la óptica de la auditoría. Debo elegir si el informe que voy a dar, hacer o a obtener, la información que voy a obtener para dar un informe debe ser cuantitativo o cualitativo. Uno de los dos. Ahí estamos hablando en lo relacionado con el enfoque de las ciencias sociales, preferiblemente para nuestro caso en la contaduría pública. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Adelante. A ver, preguntas, dudas, inquietudes. Creo que vamos claros hasta el momento, profe. Sí, a ver. Bueno. Bien, entonces, a ver. A ver. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Más preguntas? ¿Hay preguntas?
No, señor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces quiero mostrarles, eh, quería mostrarles otro video or- que habla de organización con eficacia. ¿Les gustaría mirarlo? Sí. Se dura Sí, profe. 12 minutos. ¿Sí? Bien. Claro que sí, profe. Bueno, jóvenes, la idea de estos videos que son ticsitos, a mí me parecen excelentes. Explica, se habla y me encanta que el estudiante opine, construya conocimiento y que esté para que se enfoque. Entonces, esto es lo que implica la investigación formativa, ¿ya? Porque es que la investigación no es un proceso fácil, a que además de ser no difícil, pero sí tiene sus elementos de dificultad, su grado de dificultad, necesitamos estar enfocados, necesitamos estar concentrados de igual forma, les voy a enviar les voy a enviar el link para que lo miren, puesto que no sé qué está pasándome con, con el audio, pero entonces les envío el link para que lo miremos y yo lo sigo mostrando aquí. Ahí está el link y es un video del mismo autor, muy bueno, por cierto, excelente. Entonces lo vamos a mirar, el videito. ¿Sí lo están viendo? Sí, ahí se ve la pantalla, profe. Bueno, ya les mandé el video, Sí, profe. el link. Pero no se escucha nada, profe. Cuarenta y nueve cero siete 23. Nada.
Excelente, estaba viendo, socio. Eso.
Bien, excelente el video. ¿Qué tal les parece el video? ¿Lo miraron? Profe, nos plantea muchas reflexiones. Ay, perdón. Muy práctico, ¿cierto? Muy práctico, muy certero al punto, muy ilustrativo y es lo que necesitamos. A mí particularmente me gusta colocarle ese tipo de videos porque esos videos están muy actualizados. Entonces, es necesario que tengamos en la metodología. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes, en qué semestre están ustedes? ¿En qué semestre estamos? Los que están viendo esta asignatura. A ver. En Cuarto. 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 Bueno, tienen la mitad de la carrera. Tienen la mitad de la carrera ya. Cuarto. Todos están en cuarto, ¿sí? Denis. Sí, señor. Bueno, muy bien. Todos están en cuarto. Entonces, fíjense una cosa. Frente al reto de la invasión que provee la tecnología en nuestra atención, es necesario estar, ¿qué cosa? Enfocado. Cuando usted vaya a hacer un proyecto, a realizar un proyecto, ahora, yo le llamo proyecto no solamente un proyecto de grado, sino una tarea, hacer una tarea, desarrollar, realizar una tarea en cualquier área de mi actividad. Por ejemplo, hacer un sancocho, una comida, un desayuno, un almuerzo, todo eso es un proyecto. Estar aquí es un proyecto. Entonces, este proyecto de enseñanza-aprendizaje titulado Investigación Formativa te provee de herramientas para que se desarrollen las competencias ¿en qué? En esta clase del día de hoy, por lo menos, el enfoque. Ya habíamos dicho que hay un enfoque, ¿verdad? Un enfoque para la vida y un enfoque para la investigación. En este caso, para la investigación, es la búsqueda, pesquisa, indagación de información. Hay un enfoque, yo debo enfocar lo que hago en mostrar una información de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Cuantitativo o cualitativo. Porque es necesario que nosotros estemos enfocados para que determinemos cuál es nuestro objetivo. Ahora, cuando hablo del enfoque, no solamente en lo que estoy haciendo, sino en lo que yo pienso, en lo que yo
digo, en lo que yo hablo y en lo que yo hago. Pienso, hablo y hago. Pensar, hablar y hacer. Pensar, hablar y hacer. El ser humano siempre está pensando. Siempre busca qué decir y siempre está haciendo. Muchas veces nosotros no conectamos lo que pienso con lo que hablo ni con lo que hago. Hacemos una cosa, decimos otra y pensamos otra. Entonces tenemos tres direcciones, una hacia arriba, una a la izquierda y otra a la derecha. Lo que piensa puede estar hacia arriba, lo que hace puede ir a la derecha y lo que dice puede ir a la izquierda. En este orden de ideas, es necesario que nosotros, nuestro enfoque como persona y como investigador, ahora, esté alineado. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, como evaluador de proyectos, por ejemplo, los estudiantes escriben una cosa, pretenden hacer otra y ellos están pensando otra. ¿Me hago entender? ¿Les ha sucedido o no les ha sucedido? A ver, que a veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. ¿Les ha pasado eso? A ver, díganme. Sí, Profe, profe. ¿este tipo de concepto no se asociaría también como la procrastinación? No conozco el término. A ver, ¿qué significa eso? Procrastinar, que lo hablaba en el video que nos relacionaste, significa como posponer o aplazar tareas o Ok. responsabilidades, deberes que nos resultan como más interesantes, pero no son tan importantes. Sí, señor. Excelente. Sí, señor. Así es. Ok. Generalmente nosotros posponemos una cosa. Estoy haciendo esto. Fíjense, yo quiero hacerle, en este papelito quiero mostrarles un triángulo, ¿verdad? A ver, miren el triángulo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Un triángulo con una D, una P y una H. Bien. Así, ¿cuál es la dirección de la P? La P es pensar. La D Pensar, es decir. decir y hacer. Sí, Decir, señor. pensar y hacer, sí. Cierto. Pensar, decir y hacer. Si tú, yo, bueno, vamos a colocar aquí en el centro, ¿verdad? Yo pienso, digo y hago, debe estar como alineado en un solo sentido, ¿cierto? Debe estar alineado en un solo sentido. La pregunta es ¿por qué eso? O sea, si estamos en ese sentido, pensamos hacia arriba, decimos hacia la derecha y hacemos hacia la izquierda, estamos desenfocados. Muchas veces, ahora, ¿qué sale de nosotros? Nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos van a construir palabras y nuestras palabras se van a ver vistas en qué? En acciones. ¿Sí o no? En actos. ¿Qué sucede con esto? En la investigación formativa, para yo hacer un proyecto, desarrollar, realizar, ejecutar un proyecto, yo debo pensar, decir, bueno, y hacer en un mismo enfoque. ¿Qué pretendo decir? Debo conectar mi cerebro con mi lengua. ¿Qué pretendo hacer? Debo conectar mi cerebro con mis acciones. En ese orden de ideas, debo estar enfocado en lo que se me está preguntando. Por ejemplo, la pregunta investigativa: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Generalmente uno pregunta una cosa y le responden otra. En un proyecto de investigación, yo debo saber generar la pregunta para tener la respuesta correcta.
Si pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los principales aspectos del video? ¿Quién me da la respuesta? Del segundo video. A ver, Es el recopilar, procesar, organizar, evaluar y hacer. bueno, bien, está bien. ¿Cuáles son los principales aspectos del video? Resaltar qué cosa, los 5 elementos. ¿Cuáles son, Alma? El recopilar, procesar, organizar, evaluar y hacer, profe. Excelente, muy bien. Muy buena respuesta. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son los aspectos del video? Resaltar los 5 elementos. Tan, 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 tan y tan. A veces yo hago esa pregunta y me responden otro tipo de cosas. Comenzamos a explicar una cosa que creemos que es la respuesta, pero no es la respuesta correcta. Me hago entender. En los proyectos, en un proyecto de investigación, yo debo responder, formular la pregunta correcta para obtener una respuesta correcta. Si yo, entonces, ¿qué me da eso? Si yo no formulo muy bien la pregunta, no voy a obtener la mejor respuesta. Es la lógica, ¿no? Entonces, con respecto a la ciencia, a la investigación, existe una necesidad de investigación científica en la disciplina contable, ¿verdad? En esta disciplina es necesario justificar los atributos de la ciencia como tal. Entonces, en ese orden de ideas, es necesario que yo aplique qué cosa. Primero, haga un análisis, tenga un enfoque claro, un enfoque holístico, un enfoque integral, ¿verdad? De la ciencia que estoy estudiando. Y debo iniciar un proceso de investigación, ya sea cuantitativo o sea cualitativo, de acuerdo a qué, al enfoque que yo he determinado obtener. Debo tener con claridad que el enfoque cuantitativo es generar ideas, principios, teorías, procedimientos que busquen mostrar la información de tipo cuantitativo cuando es cifras, números, cantidades, y cualitativo cuando se busca o se trata de mostrar información del objeto de investigación, resaltando los atributos, las cualidades y las características del objeto de investigación. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, me llamó la atención a mí particularmente. Recopilar información. Debo aplicar el método científico. Esa información, debo ¿qué? Procesarla, ¿cierto? Analizarla, interpretarla. Luego, organizarla. ¿Qué información me sirve y qué no? Me sirve esta no me sirve, la almaceno, esta sí me sirve, la organizo, la sistematizo, Es como luego la clasificar evalúo, las ideas. señor, y luego hago con esa información que he tenido. Esto es, jóvenes apreciados, lo que habíamos dispuesto para el día de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo Bien, duda, pero es de la actividad de esta semana, bien, excelente, muy bien. que sería la actividad 3 de la unidad 1. Es que ahí dice que toca hacer un ensayo, pero dice que solamente el inicio del ensayo. Entonces me deja la duda, porque dice que toca hacer el título y hacer la introducción y las referencias. O sea, no hacemos el ensayo como tal, porque es que la otra actividad, la que sigue la 4, que ya sería la unidad 2, ya es otro tema diferente, ya es un mapa mental. Bien, Entonces, no sé fíjate, si para la actividad 3 hacemos el ensayo completo o solamente título e introducción. bien, no, mira, a ver, eh, si tú tienes, a ver, vamos a hablar un poquito de la actividad. Yo preferiría, bueno, vamos a hablar qué es un ensayo. ¿Alguien sabe lo que es un ensayo?
A ver, no lo que cree. Vamos a hablar técnicamente porque vamos a hablar lo que es técnicamente un ensayo, porque eh, eh, deberíamos saber lo que es un ensayo, ¿ok? Pues, profe, en el colegio, no sé si de pronto esté mal, pero en el colegio a mí me enseñaron que un ensayo era como recopilar, por ejemplo, si yo leo un texto, es interpretarlo y escribirlo en la manera en la que yo lo interpreto. Y pues para hacerle entender al lector cómo lo interpreté yo. Bueno, fíjate una cosita, bien. Eso es, ¿verdad? Bien. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es un ensayo? Un texto escrito donde yo expongo mi punto de vista, analizo de pronto el contexto de lo que me están pidiendo. Bien, bien, muy bien. Excelente respuesta. Profe, Entonces, es como fíjate, interpretar un tema y analizarlo. bien, eso es lo que yo debo hacer en el ensayo, pero la pregunta ya me respondieron qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Concepto. Un Quiero el texto, concepto. El un concepto. texto. Entonces, un ensayo es un texto escrito, un texto escrito, ¿verdad? ¿En verso o en prosa? ¿Ustedes qué dicen? En prosa, A ver, profe. en prosa, bien. ¿Y por qué no en verso? Porque no es un poema. Excelente, muy bien. Así de fácil. Sí, entonces, un ensayo es un texto escrito en verso, ¿verdad? Perdón, en prosa, perdón, en prosa, donde el autor manifiesta qué cosa, expone, sustenta una opinión de un tema determinado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Eso es un ensayo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, un ensayo es un texto escrito en prosa donde el autor expone, sustenta, manifiesta su opinión frente a un tema determinado. Perfecto. ¿Estamos claros lo que es un ensayo? Bien. Entonces, el ensayo tiene unas partes. ¿Cuáles? Bueno, bien, antes de las partes, ¿cuántos tipos de ensayo conocen ustedes? El argumentativo. El argumentativo, ¿cuál más? Expositivo. Literario, crítico. Muy bien, Científico, Científico. sí. excelente. Fíjate que hay bastantes, ¿no? Cierto. Entonces, nosotros debemos elegir. Científico. Sí, señorita, así es. Entonces, fíjense, vamos a hacer, a mirar, a ver, generalmente nosotros vamos a hacer un ensayo y escribimos y listo, pero no nos dedicamos a tener en cuenta qué tipo de ensayo, por ejemplo, aquí los tenemos, ¿sí? Tipos de ensayo. Tenemos aquí, primero, ¿cuál? Aquí, bien. ¿Qué tipo de ensayo tenemos? Crítico. Crítico, Literario, literario, científico, científico, argumentativo, filosófico, descriptivo, expositivo y biográfico. ¿Se dan cuenta cuánto tenemos ahí? 8. Entonces, primero usted debe tener en cuenta lo que es un ensayo. ¿Qué voy a hacer? Un ensayo. Es un ensayo. Luego, elijo el tipo de ensayo. Si es crítico, literario, científico, argumentativo, etcétera. Yo elijo. ¿Cuál elegiste tú? A ver, Gina, ¿cuál elegirías tú para este caso? un argumentativo. Excelente, muy Profe, la bien. actividad dice que toca un argumentativo. Excelente, muy bien. Sí se da cuenta, un ensayo argumentativo. Entonces, ¿cuáles son las características del ensayo argumentativo? Dice, tiene como objetivo defender una tesis.
y es lo que habíamos dicho, defender una tesis, una opinión, una posición propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. O sea, la posición del autor en un ensayo argumentativo es fuerte, pero no porque él lo diga o porque él lo considere, sino porque tiene que buscar otros autores basado, teniendo en cuenta lo que dice Alba Juliet, basado en lo que dice Gina Tobar. No obstante, Gina Alexandra considera que tal cosa, bajo la posición de Angie Carolina, tal cosa. Bajo esa consideración, Marta Rubiela expone en su tesis tal cosa. ¿Me hago entender? Es como poner mi punto de vista, probándolo de cierta manera en bases a otros autores. Sí, señorita, así es. O sea, yo creo algo, yo defiendo esa posición, pero no es porque yo quiera, no, sino que yo tengo que sustentar mi posición, sustentarla, darle fuerza con la opinión de otros autores. Entonces, lo que generalmente hacemos es que yo escribo y ya. Profe, o sea, dar como la opinión, pero con argumentos. Claro que sí, así es, Francis. ¿Ya? Profe, pero así no Profe, Sí, pero sí. así sea, desde mi punto de vista, sea negativo o positivo en cuanto al texto del Eso no es autor. problema, eso no es problema. Que tú exactamente, Marta, tu posición puede ser positiva o puede ser negativa. En un argumento, las posiciones no son lo que cuenta es el argumento. ¿Me hago entender? Porque yo puedo tener, por ejemplo, estamos frente a un debate. Por ejemplo, ¿cómo ha sido, por ejemplo, un ejemplo lo que voy a decir, un ejemplo, cómo ha sido el gobierno de Duque, por ejemplo? Va a haber una corriente que va a decir una opinión, va a dar su opinión y otra corriente que va a dar su otra opinión. ¿Ya? ¿Y por qué? Entonces, los que dicen una opinión y los que dicen, cada quien sustenta su opinión y argumenta por qué. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, profe. excelente, ya. Porque para mí el gobierno del presidente Duque es bueno por esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Válido? Para mí el gobierno del presidente Duque es malo por esto y esto y esto y esto. ¿Válido? Pero eso es un ensayo. ¿Me hago entender? Eso es un ensayo. Entonces, esa opinión, ese concepto, esa idea sustentada, la llevo a un texto escrito ¿en qué? ¿En verso o en prosa? En prosa, profe. Ah, excelente. Fíjate cómo vamos aprendiendo. En prosa, ¿verdad? En prosa. Ahora, ¿cuáles son las partes del ensayo? Un título, una Muy bien. introducción, ¿Sí? el contenido del ensayo, Muy bien. una conclusión y unas bibliografías. Excelente, excelente. Esas son las partes de un ensayo. El Profe, título, sí, dime. ahí pues en lo que dice mi compañera, que es el contenido de un ensayo, es el motivo de mi pregunta, porque es que la actividad solamente dice que tenga título, introducción Bien, y bien. referencias. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, hágalo completo. ¿Ya? Esas 4 partes, hágalo completito. Ah, bueno, ¿Ya? listo, profe, muchas Ya, gracias. hágalo completo, súbalo, todo el mundo lo hace completo. Muy bien, gracias, Alba, por la pregunta. Hágalo completo, pero ya usted la tiene clara. Usted preocúpese por hacerlo completo en esta actividad número 3. Ya, cuando pasemos a la número 4, entonces pensamos en la número 4. Por ahora vamos a pensar en la actividad número 3 de hacer un ensayo completo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, Listo, señor. profe, muchísimas gracias por la aclaración. Vale, vale, ok. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que implica la investigación formativa. Saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y hacia dónde va. ¿Verdad?
qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién y cuánto. Entonces, la retroalimentación que hemos hablado del enfoque en la vida y el enfoque metodológico. Ya ustedes saben una cosa. Ya ustedes saben qué cosa. Primero, voy a elaborar. ¿Cuál es el proyecto que van a hacer? A ver, ¿quién me dice? Lo acaban de decir. El ensayo. Proyecto, elaboración de un ensayo. ¿Cierto? ¿Aló? Sí, señor. Mi profe. Elaboración de un ensayo, ¿cierto? Objetivo del proyecto, elaborar un ensayo argumentativo. Ta. Primero, ¿qué debo hacer? Los 5 elementos. A ver, Gina, los 5 elementos. Definir el título. Lo primero que debo hacer es eso. Después, pues, una introducción al texto, el desarrollo del texto. Bien. Antes de eso, debes hacer ¿qué cosa? Investigar, profe. Recopilar información. Segundo. Recopilar, procesar, organizar, evaluar y hacer. Excelente. ¿Quién? A ver, un aplauso ahí. ¿Quién me respondió? Alba. Bueno, muy bien. Primero, antes de yo ponerme a escribir el ensayo, yo primero, ¿qué hago? Vamos a repetirlo nuevamente. Recopilar. ¿Qué voy a recopilar? La información. ¿Relacionada con qué? Con mi tema del ensayo. ¿Cierto que sí? Investigación contable, profe. Bueno, perfecto. El tuyo es investigación contable. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el segundo elemento? Procesar la información relacionada con la investigación contable, ¿cierto? Tercero. ¿Cuál es el tercero? Organizar. Cuarto, evaluar. Y quinto, hacer el ensayo. Sigan esos pasos y estoy seguro que ¿vamos a qué? Vamos a Tener un tener buen éxito. resultado. Sí, señorita, así es. Recuerde, recopile información, procese información, organice la información, evalúe la información y haga su ensayo. Bueno, un sancocho. Recopile información del sancocho, procese la información del sancocho, organice la información del sancocho, evalúe la información del sancocho y haga el sancocho. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Profe, Bien, una entonces, pregunta, ¿tú vas a llamar lista? Lo que pasa es que ya me tengo que retirar. sí, señorita, voy a llamar por lista enseguida. Gracias. Voy a llamar por lista de una vez. La lista, vamos a llamar por lista enseguida. Me dicen el muchacho que estuvo, pero que se tuvo que ir. Bien. Vamos a llamar de una vez por lista. Bueno, necesito que me evalúen la clase en el día de hoy.